Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Pues bueno, como se estarán dando cuenta y como les avisamos con buen tiempo, pues el culto tuvimos que grabarlo, así que usted ya lo está viendo para este día jueves. Y pues ni hablar, son pequeños detalles que llegan a suceder, pero gracias a Dios nada grave, nada delicado, nada que no tenga solución. Así que pues vamos a glorificar a Dios en esta tarde con este culto que es de adoración a nuestro Dios y que pues es para su honra y para su gloria. Vamos a comenzar pues de lleno este culto y quiero hacer una lectura de la palabra de Dios allá en el Salmo 34 del versículo 1 al 3, que dice así: Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Bueno, pues este salmo nos llama a la adoración a Dios y juntos vamos a glorificar a nuestro Señor. Vuelvo a decir, aun cuando estemos en otro día, en otro lugar quizá, pero vamos a preparar nuestro corazón, nuestra vida completa para glorificar a Dios en este momento. Que todo sea para gloria del Señor y que sea de bendición para nuestras vidas también. Oremos, si es posible, cierre sus ojos y estemos en oración con el Señor. Padre, te damos las gracias porque tú nos prestas la vida, nos prestas la salud hasta este momento, Señor. Estamos muy agradecidos contigo, Padre. También te pedimos perdón, Señor, porque pues reconocemos que somos pecadores, que te ofendemos, Señor, y Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús, perdónanos de toda maldad, Señor. Te damos las gracias, Señor, porque nos permites una vez más poder transmitir este culto, Señor. Padre, pues aun cuando sea en otro día, en otra hora, pero Señor, el Espíritu sigue siendo el mismo, Padre, de honrar y de glorificar tu santo nombre, Señor. De abrir tu palabra, de escuchar tu voz a través de ella, Padre, y que nuestra vida sea bendecida, sea edificada por tu Espíritu a través de tu palabra, Señor. Padre, pues todo es para tu honra y para tu gloria. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Hermanos, pues vámonos a nuestro pasaje bíblico de esta tarde y vamos a abrir nuestra Biblia allá en San Marcos capítulo 15. Y vamos a meditar en esta tarde del versículo 42 al versículo 47. Marcos 15, del 42 al 47, vamos a meditar en esta tarde. Y pues como usted se da cuenta allí en el subtítulo de su Biblia, nos habla de la sepultura del Señor Jesús. Y ciertamente pues ese es el tema, el asunto más importante de esta porción bíblica, la sepultura del Señor Jesucristo. Pero también resalta algún otro tema, hermanos, que quizá de alguna manera está como un poco escondido, y nos referimos al hablar un poco acerca de un personaje que se menciona en esta porción bíblica. Conforme vayamos viendo los versículos, usted se va a dar cuenta de qué personaje estamos hablando. Vuelvo a decir, el tema principal es Jesucristo y su sepultura, pero allí como que un poco escondido, como de una manera muy disimulada, se nos habla de un personaje también, del cual pues también hay enseñanzas importantes para nuestra vida, el cual es un personaje que podemos seguir su ejemplo también en el amor que él le tenía al Señor Jesús, en el amor que le tenía
a la causa del Señor Jesucristo. Y de hecho este personaje se nos menciona desde el versículo 43. Solo me voy a adelantar al 43 para descubrir quién es este personaje. Y nos estamos refiriendo, usted ya lo vio allí en su Biblia, a José de Arimatea. Vamos a hablar un poco acerca de este personaje. Y algo que vemos aquí en la Biblia, hermanos, acerca de este personaje en cuanto a su carácter, su personalidad, es que vemos una bondad y una nobleza en la vida de este hombre, ¿sí? Bondad y nobleza. Precisamente la bondad y la nobleza que había en este hombre lo hacía ser una persona muy osada, es decir, muy atrevida, y una persona también muy desprendida, ¿sí? Ya que, repito, su carácter era de bondad y de nobleza. Así que vamos a ir viendo poco a poco en los versículos por qué decimos esto acerca de José de Arimatea. Y vámonos a nuestro versículo 42, que dice así: cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo. Ya nos dimos cuenta allí en nuestra Biblia que en los versículos anteriores se habla de la crucifixión del Señor Jesucristo. Por cierto, pues nos brincamos toda esa porción y llegamos hasta el versículo 42. Y por eso dice que cuando llegó la noche, porque era la preparación. Hermanos, en las diferentes tareas que tenían los judíos como pueblo, como ciudadanos, dejaban todo listo para no hacer nada precisamente en el día de descanso o en el día de reposo. Preparaban los asuntos de la casa, los asuntos escolares, los asuntos de trabajo, todo lo dejaban preparado para descansar completamente en el día sábado. Por eso su nombre, el día de reposo. Se dice que este día de reposo comenzaba el viernes cuando el sol se ponía, o como decimos nosotros, cuando el sol se escondía. Es decir, en un horario más o menos de las 6 de la tarde. El viernes a las 6 de la tarde comenzaba el día de reposo y se dice que terminaba el sábado a la misma hora, a las 6 de la tarde. Entonces, pues este era el horario que los judíos manejaban en cuanto al día de reposo. Allí en el versículo 25, hermanos, se nos menciona algo acerca del horario de los judíos y que lo vamos a ver para que nos demos cuenta o entendamos un poco más de lo que vamos a hablar en este momento. Dice el versículo 25 de ese mismo capítulo: era la hora tercera cuando le crucificaron. La hora tercera es a lo equivalente a nuestro reloj a las 9 de la mañana, ¿sí? Entonces, cuando crucificaron a Jesús eran las 9 de la mañana, la hora tercera, 9 de la mañana. Y allí mismo en el versículo 34 dice así: y a la hora novena, de la hora tercera pasó a la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y un poco más abajo nos dice que Jesús expiró, ¿sí? Es decir, la hora a la que murió el Señor Jesucristo fueron las 3 de la tarde. Así que, si el Señor Jesús murió a las 3 de la tarde, con lo que vamos a ver a continuación, ¿sí?, a José le quedaron 3 horas para hacer todo el trámite para la sepultura
del Señor Jesús. Porque vámonos al versículo 43 que dice: José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Nos damos cuenta como si Jesús murió a las 3 de la tarde y el día de reposo terminaba a las 6 de la tarde, ¿sí? José tuvo 3 horas para hacer los trámites de sepultura del Señor Jesús. Y pues quizá hemos tenido la experiencia de saber lo trabajoso que puede llegar a ser para los trámites de sepultura de una persona cuando ha fallecido. Hay que sacar el acta de defunción, hay que buscar el lugar donde sepultar el cuerpo, si es que no había previamente un lugar, y pues llega a ser algo muy trabajoso, además de doloroso para las personas que se han quedado, ¿sí? Y pues José de Arimatea estaba contando con 3 horas para llevar a cabo esos trámites de sepultura del Señor Jesús. Y vamos a ver un poquito más allá en Lucas capítulo 23, versículos 50 y 51. ¿Quién era José de Arimatea? Bueno, cuando menos Lucas nos dice un poquito más acerca de él. Lucas 23, del 50 al 51, que dice así: Había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea. Ya se nos dice que Arimatea era una ciudad perteneciente a Judea. Se dice que estaba muy cerca de Jerusalén, apenas unos cuantos kilómetros al norte de Jerusalén. Y dice, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. San Marcos dice que era noble, es decir, de una dignidad muy importante. Y aquí dice que era varón bueno y justo, ¿sí? Pertenecía al grupo de jueces del pueblo de Israel o de los judíos. Y pues era bueno y justo. Dice el 51, que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos. José formó parte del concilio que condenó al Señor Jesucristo, pero dice que pues él, siendo bueno y justo, nunca estuvo de acuerdo. Sin duda que se opuso, sin duda que votó en contra, pero pues lamentablemente, y ya conforme a los planes de Dios, pues la mayoría malvada, injusta, ganó, y fue por eso que Jesús fue llevado a la muerte. Pero al menos José de Arimatea votó siempre en contra, ¿sí? Entonces, pues como ya dijimos, aquí se nos habla un poquito más acerca de este hombre. Era una persona distinguida, es decir, muy importante. Dice que también esperaba, dice el versículo 43, que también esperaba el reino de Dios. ¿Sí? Quizá, al igual que los discípulos del Señor Jesús, al principio pensaba que el reino de Dios tenía que ver con un reino terrenal, con un reino político, con un gobierno político. Es probable que él tenía al principio también esta idea. Pero quizá ya en este momento de la muerte del Señor Jesús, o un poco después, si acaso, pues pudo entender lo que era en realidad el reino de Dios. Sin duda que en poco tiempo pudo entender que se refería a un reino espiritual. Entendió que la causa de Jesucristo no era temporal, no era terrena, sino espiritual y eterna. Seguramente que pudo entender eso. Por eso dice que esperaba el reino de Dios. Y dice
vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Siendo una persona noble, como ya dijimos, buena, como lo llama también San Lucas, ¿sí? Era una persona también muy atrevida. Aquí lo dice claramente San Marcos y dice, entró osadamente a Pilato. Es muy probable que Pilato pues no recibía a cualquiera y ni a cualquier hora. Es muy probable que Pilatos en otro momento hubiera echado a José de Arimatea, lo hubiera regresado o más bien no lo hubiera aceptado, pues, ¿sí? Hubiera llegado José a Pilato y Pilato simplemente le hubiera dicho, no puedo, estoy ocupado, ¿sí? Seguramente, vuelvo a decir, no recibía a cualquiera ni en cualquier hora. Y José seguramente que sabía ese orden, de alguna manera pues esto lleva un orden también, este tipo de pláticas para un gobernador pues llevan un orden, y José sabía seguramente de ese orden. José sabía que corría el riesgo de que Pilatos no lo iba a recibir, no lo iba a escuchar y mucho menos le iba a conceder lo que le iba a pedir. José lo sabía. Pero fíjese, aquí está la osadía de José, porque si José se hubiera detenido a pensar en todo eso, pues no hubiera dado el paso, ¿sí? Se hubiera quedado quieto y no hubiera hecho nada. Hubiera visto lo difícil que era ver a Pilato en ese momento y no hubiera hecho nada. Así que José de Arimatea no pensó en lo difícil que podía ser el ver a Pilato, sino que él osadamente o con atrevimiento entró hasta donde estaba Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Ya de por sí era un acto muy atrevido llegar a entrevistarse con Pilato. Y más atrevido todavía la petición que le iba a hacer a Pilato. Dame el cuerpo de Jesús para sepultarlo. ¿Sí? Se supone que Pilatos no le tenía que dar el cuerpo a José. Se dice que el cuerpo de los crucificados podía durar allí colgado en la cruz, pues muchos días. Se dice que podían venir las aves de rapiña y empezar a comerse los cuerpos, podían venir los perros y empezar a comerse el cuerpo de los crucificados. Así que, pues, aun cuando quizá había excepciones, no era muy común que a una persona se le diera el cuerpo del crucificado. De alguna manera le pertenecía al gobierno romano y el gobierno romano tenía derecho de hacer con el cuerpo lo que quisiera. Y como ya dijimos, regularmente se dejaban allí los cuerpos hasta que se echaban a perder y hasta que eran devorados por los animales de rapiña. Entonces, pues se ve la osadía de José al llegar a pedir también el cuerpo de el Señor Jesús. Y esto que acabamos de decir, de que el cuerpo de los crucificados podía quedarse allí muchos días, pues era también para darle una lección o una muestra de lo que les podía pasar a los delincuentes y a los rebeldes que se atrevían a oponerse al imperio romano. Porque, como ya sabemos, el Señor Jesucristo fue considerado un delincuente y como un rebelde que se oponía al gobierno romano. De eso lo acusaron los judíos cuando le dijeron a Pilatos, pues este se hace llamar rey de los judíos. Y muy falsamente dijeron, y nosotros tenemos nada más un rey, que es César. Así que Jesús, pues también considerado rebelde, tenía que haberse quedado allí colgado hasta ser devorado,
por los animales de rapiña, como ya dijimos. Así que, pues, tuvo que haber mucho atrevimiento de parte de José para ir a pedir el cuerpo del Señor Jesús. Y dice el versículo 44, Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto, y haciendo venir al centurión, le preguntó si ya estaba muerto. ¿Sí? Cuando José llega ante Pilatos, al final pues Pilato no le quedó otra más que recibirlo, seguramente porque vio la seguridad con la que llegó José a buscarlo, y al final pues lo recibió. Y cuando José le hace la petición, dice que Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto. Como ya dijimos, el cuerpo del crucificado podía durar allí días, incluso podía durar allí días, pero vivo, ¿sí? Los dejaban allí agonizando hasta que se murieran solos. Podía durar un día, 2 días, varios días podía durar el crucificado allí, con vida, agonizando, muriéndose lentamente. Entonces, pues, Pilato, yo creo que es lo que pensaba de Jesús, pues allí va a durar unos días sufriendo hasta que se muera. Así que para Pilato fue muy rápida la muerte del Señor Jesús. Y claro, pues Jesús fue maltratado, fue azotado de una manera muy violenta, muy fuerte, que pues quizá por eso también ya no aguantó su cuerpo, su ser, ya no aguantó mucho tiempo el estar colgado allí en la cruz. Quizá en otros casos el castigo que les daban con anterioridad era más medido, vamos a decirlo así, para que pudieran agonizar más días, pero vuelvo a decir, con Jesús el castigo sin duda que fue violento, agresivo, que por lo tanto el Señor Jesús pues de alguna manera murió rápido. De hecho, yo creo que el morir rápido para los crucificados pues era una ganancia, era algo que anhelaban seguramente, el morir rápido. Y en este caso, pues Jesús murió rápido, y además, más que nada, porque pues Jesús no podía llegar al día de reposo. Antes de que comenzara el día de reposo, el cuerpo de Jesús tenía que estar ya sin vida y ya, de alguna manera, descansando también el cuerpo de Jesús. Por eso Jesús tenía que morir rápido también. Vuelvo a decir, porque ya se acercaba también el día de reposo. Entonces, Pilato se sorprende de que ya hubiera muerto Jesús, y dice que hizo venir al centurión y le preguntó si ya estaba muerto. Aquí se nos menciona a un centurión. Muy probablemente este centurión es el mismo que se menciona en el versículo 39. Miren lo que dice el versículo 39. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Es muy probable que era el mismo centurión. Si Pilato sabía que allí había estado ese centurión, pues es a ese mismo al que manda llamar para preguntarle si Jesús ya había muerto. Un centurión era, se nos dice, era un oficial romano a cargo de un pelotón conformado por 60 o 100 soldados. Este era un centurión. Bueno, la misma palabra lo dice, centurión, hablando de 100 personas. 100 soldados
que estaban a su cargo. Bueno, con esto nos damos la idea que cuando Jesús fue crucificado, pues cuando menos había como 100 soldados allí cerca de la cruz. A veces en las películas pues vemos que hay como 5 soldados, como 10 soldados, pero muy probablemente había como 100 soldados allí cerca de la cruz, quizá cuidando que la gente no se acercara también, que alguien quisiera llegar a rescatar a los crucificados. Por varias razones es muy probable que estaban allí alrededor de 100 soldados. Pero lo que llama la atención de este centurión que se menciona en el versículo 39 es que cuando Jesús murió, este hombre que lo vio todo, que estuvo allí a unos cuantos, yo pienso que centímetros o a un metro de distancia del Señor Jesús, quizá nada más levantando la cabeza para poder ver la cara de Jesús, allí en unos cuantos centímetros de distancia. Fue tan impactante esto que presenció el centurión, que al final dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Cosa que el pueblo judío no creyó, sobre todo los líderes, no creyeron que era el enviado de Dios, que era el hijo de Dios, y mejor este gentil romano lo creyó. Es decir, todo indica que este centurión romano fue convertido a Jesucristo en ese momento. Es muy probable. Por eso este libro está dedicado a los romanos, como ya dijimos desde hace meses atrás. San Marcos escribe este libro de una manera muy especial, dedicado a los romanos. Y aquí le está mostrando al pueblo romano que un oficial del ejército alcanzó a convertirse, alcanzó la salvación. Es decir, para los romanos también es la salvación. Es el mensaje que San Marcos estaba transmitiendo al mencionar a este oficial. Un romano también puede ser convertido a Cristo. Y al leer esto o al escuchar esto los romanos como romanos, pues seguramente muchos fueron motivados a venir a Jesucristo por el mensaje de San Marcos en este libro o en este evangelio. Entonces, el oficial romano, sin duda, que se convirtió a Jesucristo. Cuando estemos allá en el cielo, allá lo vamos a ver y allá vamos a saludar a este centurión que sin duda se convirtió al Señor. Ahora sí que ya ni los judíos a los que Jesús les predicó, creyeron ni en vida ni en muerte de Jesús, creyeron que era el enviado de Dios. Y pues dice que vino el centurión a darle informe a Pilato, y dice el 45, e informado por el centurión, dio el cuerpo a José. Pues viene este oficial, le dice a Pilato que sí, que ciertamente Jesús ya había muerto. Si era este mismo, que como ya dijimos, muy seguramente que sí era, seguramente que le dijo, sí, Pilato, yo estaba allí, yo lo vi, cómo expiró, cómo lo atravesamos con una lanza en su costado y ya estaba muerto, bien muerto, ¿sí? ¿Quién mejor que alguien que estuvo presente para darle razón a Pilato de lo que había pasado con el Señor Jesús? Jesús ya está muerto, fue el informe que el oficial le dio a Pilato. Dice entonces el 45, informado por el centurión, dio el cuerpo a José. ¿Sí? A Pilato, pues viendo la osadía de José, no le quedó más que darle lo que le pedía. ¿Sí? Como ya dijimos, no tenía por qué recibirlo,
mucho menos no tenía por qué darle el cuerpo de Jesús, pero viendo la osadía, el atrevimiento y la seguridad con la que este noble José de Arimatea vino a buscar a Pilato, vuelvo a decir, a Pilato no le quedó más que darle lo que le pedía. Sin duda que fue Dios moviendo a Pilato para concederle esta petición a José de Arimatea. Hermanos, a veces nosotros como cristianos, como personas, a veces tenemos también que ser más osados, más atrevidos y sobre todo por una causa justa, no solo ser atrevidos por atrevidos, siempre y cuando sepamos que la causa es justa. Sería bueno que los cristianos fuéramos más osados. ¿Y a qué nos referimos como causa justa? Por ejemplo, en asuntos que de alguna manera tienen que ver con nuestra persona, con asuntos de nosotros, digámoslo así. No sé, por ejemplo, cuando es justo que en el trabajo me den un aumento de sueldo, ¿sí? Quizá deberíamos ser más osados, más atrevidos. Por eso estamos aclarando, cuando sea una causa justa, no ir a pedir aumento de sueldo nada más porque sí. Cuando nosotros sabemos que es justo el aumento del sueldo. Y podemos ir con esa osadía, con ese atrevimiento, ¿sí? Quizá pensemos que es algo difícil. José seguramente lo pensó también. Pero se armó de valor, se armó de fuerzas, seguramente que fue en el nombre de Dios y se atrevió a ver a Pilato. También podemos ser osados, atrevidos con un ascenso en el trabajo. También, si nosotros sabemos que es justo que ya me den un ascenso en el trabajo, claro, nosotros como cristianos, previa oración, previo clamor a Dios, pidiéndole ese favor, debemos ser osados. ¿Quién nos dice, hermanos, que la persona a la que le vamos a hacer esa petición, si estamos hablando de asuntos de trabajo, y podríamos hablar de asuntos de escuela también, ¿quién nos dice que Dios va a mover a esa persona para concedernos lo que le estamos pidiendo? Quizá al ver que vamos con esa seguridad, sí, con ese atrevimiento, a la vez con mucho respeto, con mucha seguridad. ¿Y quién nos dice, o como decimos vulgarmente, quién quita y Dios mueve a esa persona para concedernos nuestra petición? A veces quizá tenemos que ser un poco más osados los cristianos. Y cuánto más osados y atrevidos debemos ser, hermanos, en las cosas que tienen que ver directamente con la iglesia del Señor, en asuntos que tienen que ver con la obra del Señor Jesús. También nos falta ser más osados, más atrevidos en este aspecto. Y sobre todo en la proclamación del Evangelio, al predicarle a una persona de Jesucristo. Y sobre todo si esta persona es de nuestra familia. A veces necesitamos ser más atrevidos los cristianos para hablarle de Jesucristo a mi esposo, a mi esposa inconversa, a mis hijos que a lo mejor están lejos de Dios, a mis papás que a lo mejor se han apartado del camino de Dios, al hermano, a la hermana del templo que se alejó de Dios, que en estos momentos no quiere nada con el Señor. Pensemos, hermanos, que también allí algunos necesitamos ser más osados, más atrevidos, así como José de Arimatea. A lo mejor también nos ponemos a pensar en lo difícil que puede ser. A lo mejor podemos pensar, pues es que ya le dije una vez y no quiso, y ya hasta me da pena decirle otra vez. ¿Qué tal que se molesta? ¿Qué tal que se enoja? Va a decir que soy un fanático y que nada más le estoy dando lata.
Y ya pensando en todas esas cosas negativas, nos detenemos y ya no nos atrevemos. Ya no somos osados por hablarle a la persona de Jesucristo. Vuelvo a decir, sobre todo si es de nuestra familia. Pidámosle a Dios, hermanos, esa osadía como la de José de Arimatea, de atrevernos a hablar de Jesucristo, a decirle abierta y claramente a mi papá, a mi mamá inconversa, a mi hijo, a quien sea de mi familia. Llegar con seguridad y decirle, necesitas a Jesucristo, estás mal, ¿sí? Estás en pecado, necesitas a Dios en tu vida. Vuelvo a decir, quizá tenemos miedo a que se moleste, a lo mejor ya no me va a hablar. Si es mi papá, pues ya no me va a recibir en su casa. Si es mi hijo, pues ya no me va a venir a visitar. Y a lo mejor nos detenemos por eso, pero necesitamos ser más atrevidos. Atrevimiento no quiere decir falta de respeto. Atrevimiento va junto con el respeto. Y con ese atrevimiento y respeto podemos confrontar a la persona y decirle abierta y claramente, necesitas a Jesucristo. ¿Sí? El cristianismo no es así como tú lo estás llevando y crees que estás bien. No. El cristianismo es como Jesús lo pide en su palabra. ¿Y quién quita? Cuando esa persona vea que usted y yo vamos con ese atrevimiento a hablarle, que hasta va a decir, ay caray, pues este ya me está faltando al respeto, este ya se me está subiendo a las barbas. Pero con todo y eso, viendo la seguridad y el atrevimiento en usted, y Dios lo puede mover para que rinda su vida de una vez a Jesucristo. Creo que algunos necesitamos ser osados, como lo fue José de Arimatea, al ir a confrontar a Pilato para hacerle esta petición casi imposible, pero que con su osadía Dios lo hizo posible. Bueno, y sigue diciendo nuestro pasaje bíblico allí en el versículo 46. Dice, sigue hablando de José, dice, el cual compró una sábana y quitándolo, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. ¿Sí? Dice que José compró una sábana. ¿Sí? Lo envolvió en esa sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña. José, hermanos, como dijimos al principio, era una persona de bondad y una persona de nobleza. Y eso lo hacía osado y desprendido. Y aquí vemos que José era una persona desprendida. Ya vimos su osadía y ahora estamos viendo que era una persona desprendida, el cual compró una sábana. ¿Sí? Compró una sábana. Ya, no sé, a mí me llamó la atención esto. Compró una sábana. Descolgó el cuerpo del Señor Jesús y lo envolvió en la sábana. Y depositó el cuerpo en un sepulcro que había sido labrado en una peña. Se dice que este sepulcro probablemente era de él precisamente. No todas las sepulturas en aquel tiempo eran en cuevas labradas en las peñas.
también se sepultaba a las personas bajo tierra como hoy en día. Pero de hecho, el sepultar a una persona en una cueva labrada en una peña era una forma pues muy exclusiva, era una forma en la cual las personas ricas, las personas con los recursos, podían ser sepultadas de esa manera. Así que si ese sepulcro era de José, pues su dinero le habrá costado. Seguramente que estaba preparada para él. Así que aquí José se desprendió comprando una sábana y donando el sepulcro que su dinero le costó y que había sido para él, pero que ahora la estaba dando para depositar el cuerpo del Señor Jesús. Fíjese lo que dice Mateo 27, versículo 57. Mateo 27, 57, acerca de José. Dice así: cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Dice que era un hombre rico, ¿sí? Y como Mateo dice que José era un hombre rico, podríamos argumentar que pues por eso era desprendido, pues era rico, tenía dinero, le sobraba dinero. Si era rico quiere decir que pues, si no mucho, pero sí le sobraba el dinero. Y que por eso pues era una persona desprendida. Eso podrían argumentar algunos, bueno, quizás hasta algunos de nosotros, en un momento dado. Bueno, pues él daba, él se desprendía, pues porque tenía dinero. Déjeme decirle que el que una persona, o hablando de los cristianos, el que un cristiano sea rico o tenga posibilidades económicas, no garantiza que sea una persona desprendida. No en todos los casos, pero lo que sí es cierto es que eso no garantiza que ese cristiano sea desprendido. Se cuenta una anécdota de un hermano miembro de la iglesia que pues tenía su trabajo, tenía su sueldo, cumplía fielmente con su diezmo, y dice la anécdota que el hermano vino al pastor un día y le dijo: pastor, ayúdeme a orar para que en el trabajo me suban el sueldo, porque pues una vez subiéndome el sueldo en el trabajo, pues también mis diezmos pues van a ser mejor todavía, o más elevados, pues mi diezmo va a ser pues más elevado por consecuencia. Ayúdeme a orar, pastor, para que me suban el sueldo en mi trabajo. Y sí, dice la anécdota que el pastor estuvo orando para que le subieran el sueldo al hermano, le subieron el sueldo, una cantidad pues buena de aumento que le dieron al hermano, pero pasaron los días, pasaron las semanas, y el pastor se dio cuenta que el hermano pues ya no diezmaba, como antes fielmente diezmaba con el sueldo anterior, aun cuando era más bajo. Y el pastor, al darse cuenta que el hermano ya no diezmaba, pues se acercó a él, platicó con él y le dijo: oiga, hermano, pues ¿cómo le está yendo en su trabajo? ¿Cómo le está yendo con su sueldo? Usted me decía que oráramos para que le aumentaran el sueldo y sus diezmos pues fueran también más elevados, y pues supe que Dios le concedió esto. Pues bueno, lo que pasa, hermanos, es que el hermano pues entre más ganaba tenía que diezmar más, y ya no le gustó, ¿sí? Ya no le gustó, ¿sí? Cuando se dio cuenta que el diezmo iba a ser más elevado, dijo: caray, ¿todo esto voy a dar de diezmo? Y prefirió ya no diezmar. Y el pastor le dijo: bueno, hermano, entonces ahora voy a orar para que le vuelvan a bajar su sueldo, porque pues antes usted era fiel en su sueldo. Bueno, a lo que vamos con esto es que pues
el tener posibilidades económicas no es garantía de que un cristiano sea generoso con las cosas del Señor. Sí hay casos, claro, pero vuelvo a decir, no es garantía. Quizá en un momento dado hay más posibilidad de que el que tiene menos recursos es más desprendido para la causa del Señor. Tenemos el caso de la viuda pobre, que de todo lo que tenía o de todo su sustento lo dio en el arca de ofrendas allí en el templo de Jerusalén. Y Jesús dijo, pues esta mujer pobre y viuda ha dado más que los ricos que han echado mucho en el arca. Así que pues el ser desprendidos para la obra de Dios no tiene que ver con riqueza precisamente, con lo que Dios nos ha dado, hermanos, unos más, otros menos en nuestro sueldo, pero el caso de José de Arimatea nos enseña a ser desprendidos. Comprar una sábana para Jesús. ¿Usted ya compró una sábana para Jesús? ¿Ya compró una sábana para Jesús? ¿Será que Jesús necesita una sábana, hermanos? ¿Sí? ¿Usted de su sueldo ya dio su ofrenda, su diezmo, para comprar una sábana para Jesús? José lo hizo y fue un acto tan tierno, tan piadoso, tan sentimental. Y pues hoy con lo que usted y yo le damos al Señor, seguimos haciendo ese acto tan tierno, tan bueno, que es para la causa del Señor. Y si alguno no lo ha hecho, lo animo a que compre una sábana para Jesús, como lo hizo José de Arimatea. Así que si algo podemos aprender de José, ciertamente su osadía, pero también el ser una persona desprendida para la causa del Señor Jesús. Entonces terminamos, hermanos, vuelvo a leer el 46, el cual compró una sábana y quitándolo, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra en la entrada del sepulcro. Bueno, como ya dijimos, también se desprendió del sepulcro, depositó allí el cuerpo de Jesús, hizo rodar una piedra en la entrada del sepulcro y quedó sellada. Y dice el versículo 47, y María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde lo ponían. Y en la próxima semana, hermanos, o en la próxima ocasión, vamos a hablar de estas mujeres precisamente, de estas mujeres que sobresalieron en el ministerio del Señor Jesús, porque con Jesús y en el Evangelio, aun cuando las actividades de hombres y mujeres están bien definidas, pero ambos tienen el mismo valor delante de Dios, hombres y mujeres, con trabajos definidos, diferentes y bien definidos, pero con el mismo valor delante de Dios. Primeramente Dios, en la próxima ocasión vamos a hablar acerca de estas mujeres a partir del capítulo 16. Por lo mientras, hermanos, pues allí terminamos por hoy, allí le dejamos y pues le damos gracias a Dios por la vida de José de Arimatea, nuestro hermano en Cristo, y algún día lo vamos a ver también allá en el cielo, junto con el centurión seguramente que también, para la gloria de Dios. Que Dios les bendiga y pues vamos terminando este culto. Vamos a recolectar las ofrendas, hermanos, en esta tarde o noche, aquí en el templo, y sí, hermano, y allá en casa también,
Vamos a recolectar la ofrenda, el diezmo, porque hay que comprar una sábana para Jesús. Por eso son estas ofrendas y estos diezmos. Hay que seguir dando para la causa del Señor Jesús. Pues vamos a terminar, hermanos, con una oración. Les recuerdo que sigan las transmisiones del sábado en la escuela bíblica de los niños. Gracias a Dios porque tanto en el devocional de la Sociedad Femenil como en la clase de los niños los sábados, gracias a Dios porque pues el número de visitas es bueno. Quizá no a la hora exacta que los hermanos suben la transmisión, ya estamos todos allí. Igual y a veces empieza con una visita, con 2 visitas, pero nos damos cuenta que gracias a Dios a las horas o a los días y esas visitas ya subieron y eso es bueno, quiere decir que sí estamos al pendiente. Siga como hasta ahora al pendiente del devocional de la femenil y de la clase de los niños, así como los miércoles y los domingos de antemano. Vamos a terminar, vamos a orar y en esta oración, hermanos, también acordémonos de orar por los damnificados en el estado de Tabasco, de Chiapas y de Veracruz, que parece que es donde más les ha golpeado las lluvias en estos días pasados y creo que sobre todo en Tabasco. Vamos a orar por estas personas y porque de entre ellos pues sabemos que también hay muchos cristianos. En estos lugares, precisamente Tabasco, Chiapas, hay mucho cristianismo, mucho presbiterianismo precisamente, y pues lamentablemente muchos hermanos, muchos cristianos y presbiterianos están siendo afectados en estos días por las inundaciones allá, sobre todo en Tabasco. Vamos a orar, hermanos, vamos a pedirle a Dios por esta situación. La Asamblea General de la Iglesia Presbiteriana pues está viendo también la manera de mandar algunos recursos a este lugar. Es difícil por esta situación, pero pues oremos para que como Iglesia Presbiteriana podamos apoyar también en esta situación. Pues vamos a terminar con esta oración, así nos estamos despidiendo y ya nos veremos en otra transmisión, si Dios lo permite. Oremos. Señor, te damos gracias por esta meditación que nos has permitido tener en esta tarde. Gracias por habernos hablado a través de tu palabra, viendo, Señor, lo que fue este personaje tan importante, en lo que tuvo que ver con tu muerte, con tu sepultura, Señor Jesús, en tu estado humano aquí en la tierra. Gracias por la vida de este gran hombre, José de Arimatea, que tan grande fue, Señor, que su nombre ha quedado en los evangelios, Señor. Y hasta hoy se sigue hablando de las virtudes de este hombre, Señor. Padre, ayúdanos a seguir el ejemplo de este personaje. Ayúdanos a ser como José de Arimatea, Señor. Osados, atrevidos, Señor, sobre todo con las causas justas, sobre todo con lo que tiene que ver con tu evangelio, Señor. Ayúdanos a ser atrevidos, Señor. También, como Él, ayúdanos a ser desprendidos, que con gusto dio el sepulcro que era para Él seguramente, y lo dio para que tu cuerpo fuera depositado, Señor Jesús. Se desprendió de lo suyo para dártelo a ti. Ayúdanos a ser como Él, Señor. Tú sabes que no nos sobra el dinero, Señor. No tenemos riqueza, Padre, pero sí nos has dado lo suficiente, Señor. ¿Quién sabe, Señor? Quizás si tuviéramos mucho, a lo mejor nos pasaría como a ese hermano de la iglesia, que cuando tuvo mucho, ya le costó trabajo darte, Señor. Padre, pero lo que nos has dado, lo que tenemos,
ayúdanos a seguir siendo fieles, ya que pues aún se necesita, Padre, para tu causa, comprar, adquirir, Señor, si no sábanas, sí otros artículos, Padre, que siguen siendo útiles para tu obra, Señor. Padre, síguenos moviendo como iglesia también de esa manera. Señor, gracias por tu palabra. Gracias te damos, Señor, también por estas ofrendas que se han recolectado. Te pedimos que las bendigas, Señor, que las multipliques y que a nosotros, Señor, nada nos haga falta, Padre. También en esta noche, Señor, oramos por los damnificados allá en el sureste de la República Mexicana, Señor, y sobre todo en el estado de Tabasco, Señor, donde sabemos que las inundaciones han sido muy graves, Padre. Ha habido, pues, pérdidas materiales más que nada, aun cuando también algunas pérdidas de vida, Señor. Lo más lamentable es eso, Señor, pero Dios, también la gente que ha quedado, pues también han perdido todo, Señor. Padre, y sabemos que entre estas personas, pues hay mucho pueblo tuyo también, Señor. Hay muchos cristianos también, Señor. Ten misericordia, Padre Santo. Ten misericordia, Señor, y mueve, Señor, a el gobierno de nuestro país para que pueda auxiliar a estas personas, Señor. Muévenos también como iglesia presbiteriana para que se vea la forma, Padre, de poder apoyar también a los damnificados y en especial a tu pueblo en aquel lugar, Señor. Ayúdanos, Señor, para que haya la manera de poder hacerlo. Bendice a nuestra Asamblea General, Señor, que tú los uses para ver la manera de cómo apoyar a esta necesidad, Señor. Padre, ten misericordia de la gente en este lugar. Señor, pues estamos terminando este culto para tu honra y tu gloria, Dios. Y Padre, pues que tu bendición, que tu cuidado siga con cada uno de mis hermanos, que tú nos sigas guardando de todo mal, de toda enfermedad, Señor, y que sigamos glorificando tu nombre. Gracias, Señor, por todo, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Hermanos, Dios les bendiga y pues nos vemos en otra transmisión.